Hola, ¿qué tal a todos amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro bloque de endocrino. Como recordarán, la clase pasada fue de cetoacidosis diabética y pues bueno, hoy vamos a continuar con estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente estamos hablando de que son entidades parecidas y epidemiológicamente hablando se trata de una afección que también es de las más frecuentes en pacientes con diabetes mellitus, ¿correcto? Vamos a hablar, como pueden ver, desde su epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, tratamiento y demás. Y pues bueno, la cuestión es abordar generalidades, ya posteriormente hacer énfasis o profundidad en un aspecto en particular. Vamos a empezar por la epidemiología. Tenemos primeramente que rara vez el paciente debuta con estado hiperosmolar, ¿correcto? En contraste a la cetoacidosis diabética, que el paciente previamente no sabe que es diabético y que estadísticamente desarrollan la afección, la agudización y caen en el hospital, ¿correcto? Aquí rara vez el paciente debuta con el estado hiperosmolar. De hecho, en días previos desarrolla algo de clínica, ahorita la vamos a ver. Y pues bueno, ¿verdad? Tenemos asimismo que es una complicación mucho mayor, por mucho, valga la redundancia, en diabetes tipo 2, ¿correcto? De hecho, es casi exclusivo de diabetes tipo 2, en contraste a la cetoacidosis, que corresponde más bien en el contexto clínico habitual de pacientes con diabetes tipo 1. Muy bien. La mortalidad es más elevada, tenemos que es del 10 al 20% la tasa de defunciones que se llegan a desarrollar en países desarrollados. Esto, pues sí, en contraste a la cetoacidosis, puesto que la cetoacidosis, solo el 1% de los pacientes actualmente llega a la defunción. Muy bien. Y por último, aproximadamente, esta cifra no es tan exacta, pero aproximadamente el 1% de los diabéticos tipo 2 llega a desarrollar el estado hiperosmolar en alguna etapa de su vida, ¿correcto? Es decir, no es tan frecuente, muy bien. No obstante, es una entidad que vemos mucho en urgencias y que por tal vale la pena tener todos los conceptos bien aterrizados, muy bien. Yéndonos a la etiología, tenemos en primer lugar el mal uso de los antidiabéticos, ¿correcto? Que por ende pues conduce a hiperglucemias, a descompensaciones entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras, que realmente es el principal factor fisiopatológico, ¿correcto? Tenemos aquellas afecciones de estrés extremo a las que por las que llega a pasar el organismo, como aquellas situaciones de trauma, pacientes politraumatizados, por ejemplo, pacientes con infecciones, con sepsis, con infecciones de gran, pues generalizadas y extensas, ¿verdad? Asimismo, aquellas situaciones de infarto agudo de miocardio, de accidente cerebrovascular, es decir, todo lo que conlleve a un estrés físico y que conlleve a la elevación de las hormonas contrarreguladoras, ya lo habíamos visto en el video de la cetoacidosis, estamos hablando de hormonas como el glucagón, cortisol, catecolaminas, etcétera, etcétera, son las hormonas que van a predominar en aquellas entidades de estrés físico como las que estamos señalando aquí, muy bien. Vamos a pasar a la fisiopatología, muy bien. Tenemos que en el contexto clínico habitual de un diabético tipo 2, la insulina sí se produce o incluso se llega a producir mucho, es decir, en cantidades exageradas, pero es una insulina no efectiva por el bloqueo de los receptores, por la resistencia a la insulina que llega a desarrollar el paciente diabético tipo 2. En contraste a esto, se elevan las hormonas contrarreguladoras, como ya dijimos en estos casos, y inminentemente estas hormonas contrarreguladoras, el glucagón, el cortisol, hormona del crecimiento, etcétera, 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 me van a predisponer a la gluconeogénesis y a la glucogenólisis, muy bien, que inminentemente van a elevar la glucemia, por tal se va a activar la diuresis osmótica para tratar de compensar, y de hecho en etapas tempranas de la enfermedad es esta diuresis osmótica la que me ayuda a controlar la glucemia, ¿correcto? No obstante, conforme se va prolongando el cuadro, perdón, esta diuresis osmótica
conduce al paciente a hipovolemia, por tal se reduce la tasa de filtración glomerular y por tal déficit de filtración glomerular, por esa caída en la filtración, es que la hiperglucemia se empeora, ¿correcto? Y realmente de la hiperglucemia es donde empiezan los mayores problemas, ¿correcto? En el estado hiperosmolar vemos niveles de glucosa muy exacerbados en contraste a la cetoacidosis. Aquí generalmente son arriba de 600, nos lo marca como criterio diagnóstico una glucemia arriba de 600 miligramos por decilitro, muy bien. Por ende, al tener cantidades tan exageradas de glucosa, la osmolaridad se va a venir para arriba, hay alteraciones en el sodio, tenemos también la clínica neurológica. Estadísticamente se ha observado que a partir de los 320 miniosmoles se empieza a desarrollar la sintomatología de encefalopatía, ¿correcto? Y es por eso que, es decir, de la hiperglucemia viene todo esto. Asimismo, esta hiperglucemia me va a conducir a un estado proinflamatorio, mediado por factor de necrosis tumoral, interleucinas, etcétera, etcétera, y a su vez predisponiendo al paciente a un estado protrombótico. Es por eso que una actualización de Secretaría de Salud vigente aquí en México ya recomienda poner tromboprofilaxis en todo aquel paciente con diagnóstico ya confirmado, desde luego, de estado hiperosmolar, salvo que exista contraindicación médica, ¿verdad? Vamos a pasar un poco a la clínica. Vamos a borrar de este lado de la epidemiología para dejar libre la parte de fisiopato. Muy bien. Como decíamos, la clínica se desarrolla en días previos, 3-4 días previos a que el paciente ya desarrolle el estado hiperosmolar como tal. Vamos a ver a un paciente con un déficit neurológico, paciente con obnibulación, desde una confusión leve hasta el estado de coma, ¿correcto? Asimismo vamos a ver el típico paciente, esto se parece mucho a la cetoacidosis, el paciente con polidipsia, es decir, el exceso de sed, obviamente por la deshidratación por la que está pasando. Vemos al paciente con poliuria y por una compensación, por una activación simpática, por la misma hipovolemia, por la misma deshidratación, vemos a un paciente taquicárdico, ¿correcto? La taquicardia también es muy común. Es aquí cuando yo voy a empezar a hacer mi diagnóstico presuntivo, ¿correcto? Ya yo teniendo la historia clínica de que se trata de un paciente diabético, teniendo esta clínica, haciendo la anamnesis, el interrogatorio, en el caso de que esté consciente, en el supuesto de que no, pues con el familiar que lo lleve o demás, pues vamos a hacer el diagnóstico presuntivo, decíamos. Posteriormente, pues vamos a solicitar para clínicos, nos vamos a apoyar en la gasometría, aquí lo vamos a apuntar, laboratoriales, gasometría. La gasometría que sea venosa no es necesaria que sea arterial, es decir, no queremos ver el oxígeno, realmente queremos sacar el diferencial calculando la brecha aniónica, bicarbonato, ver pH y demás, ¿correcto? Asimismo vamos a sacar glucosa. Cabe mencionar, para sacar la osmolaridad, la gasometría hay que pedirla con electrolitos también, muy bien. Y prácticamente son estos dos estudios paraclínicos en los que yo me voy a apoyar para hacer el confirmativo, muy bien. Posterior a esto, pues ya, bueno, antes de hablar del tratamiento me gustaría poner las fórmulas. Vamos a borrar un poco de este lado ahora. Decíamos que primordialmente es un estado de deshidratación y de hiperosmolaridad, ¿correcto? Es decir, la osmolaridad va a salir elevada. ¿Cómo voy a calcular la osmolaridad? Voy a sacar mi sodio sérico multiplicado por 2 más mi glucosa entre 18
nitrógeno ureico en sangre entre 2.8, ¿correcto? Esto corresponde a mi fórmula para osmolaridad. Sodio sérico multiplicado por 2 más glucosa entre 18 más nitrógeno ureico entre 2.8, ¿correcto? Decíamos que vamos a ver osmolaridades entre 320, 330 o para arriba, ¿correcto? Vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide. En el contexto clínico habitual, ¿verdad? Va a ser mayor a 320 mini-osmoles. Posterior a esto, es necesario calcular nuestro sodio corregido. ¿Por qué? Esto para saber, con base a si el paciente está hiponatrémico o hipernatrémico respectivamente, saber cómo ajustar la solución de cloruro de sodio para la hidratación del paciente. Muy bien. Recordemos que por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa, el sodio tiende a subir 1.6 miliequivalentes y esto no nos lo arroja el laboratorio, esto lo tenemos que sacar nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sumando mi sodio sérico más 1.6 por la glucosa menos 100 entre 100, ¿correcto? Aquí vamos a ponerle sodio corregido, muy bien. Y por último, y muy importante, de hecho de lo más importante, es sacar nuestro déficit de agua, ¿correcto? El déficit de agua estimado para saber cuánto voy a tener que reponerle al paciente. Es decir, estamos hablando de una entidad en que prepondera la deshidratación, en que prepondera la hiperosmolaridad y que por tal el riñón forza una diuresis osmótica exagerada. Entonces, para yo saber cuánto líquido voy a reponer, necesito sacar el estimado de déficit de agua. Esto lo voy a sacar sacando mi estimado de agua corporal total, que corresponde a diferentes porcentajes de acuerdo al grupo etario. Son diferentes, esto no lo vamos a explicar muy a fondo para no extender tanto. Lo vamos a multiplicar por el sodio sérico menos 1 entre 140, ¿correcto? 140 corresponde al valor de mi sodio deseado, muy bien. Si ustedes se van a alguna aplicación, a internet, etcétera, etcétera, el parámetro de 140 nos lo va a marcar que lo pongamos como el sodio ideal, ¿correcto? Recordemos que el sodio normal, el sodio sérico va de 135 a 145 miliequivalentes. El 140 lo estamos usando como un parámetro en la práctica para poder calcular el déficit de agua. Muy bien. Posterior a esto, pues bueno, esto es necesario para identificar el tratamiento, ¿correcto? Mejor dicho, para saber cómo emplearlo, particularmente la reposición de líquidos. Vamos ahora a borrar de esta parte de la fisiopatología, espero ya hayan apuntado los conceptos principales. Cabe mencionar que en esta entidad, a diferencia de la cetoacidosis, vamos a tener que la insulina no va a ser tan de primera elección. Aquí es posible que el paciente salga con la pura hidratación y pues bueno, vamos a continuar también como en la cetoacidosis. Antes de tener el diagnóstico confirmativo, antes de confirmar el sodio, lo primero que yo voy a hacer es precisamente reponer líquidos, ¿correcto? ¿Para qué? Para evitar que el paciente me caiga en un shock y pues evitar complicaciones subsecuentes. Vamos a empezar con cloruro de sodio. Vamos a ponerle tratamiento, cloruro de sodio al 0.9% a razón de 1 litro por hora. La guía clínica nos señala que durante la primera hora y volver a valorar la glucosa y demás, pero de acuerdo al juicio clínico de cada quien puede ser hasta por 2 horas, ¿correcto? Durante la primera hora hay que valorar cuánto redujo la glucosa, ¿correcto? La meta es que reduzca de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. En caso de que se trunque
tanto a la primera hora como a la segunda hora respectivamente, ya yo voy a pensar en poner insulina, ¿correcto? Porque los puros líquidos no me están alcanzando para revertir la hiperglucemia, muy bien. Entonces voy a optar, aquí, en caso de no responder, de no respuesta, vamos a optar por la insulina rápida, ¿correcto? Esto es a razón de 0.1 unidades internacionales, intravenoso en bolo, y subsecuentemente va a ser esta misma posología. Perdón, aquí se me pasó. Son 0.1 unidades internacionales por kilogramo de peso en bolo, ¿correcto? Y posteriormente vamos a poner esta misma posología, pero no en bolo, sino por hora, ¿correcto? En una bomba de infusión lo vamos a manejar por hora, ¿correcto? Es muy importante mencionar aquí en la insulina que previamente a aplicarla tenemos que corroborar los niveles de potasio sérico, ¿correcto? Estamos hablando de una situación en que nuestra bomba sodio-potasio está colapsada porque la insulina, que es la activadora, por así decirlo, está bloqueada, y al estar bloqueada, pues no funciona la bomba sodio-potasio. Esto provoca que el potasio intracelular no pueda mantener su gradiente intracelular, valga la redundancia, y que por ende salga al medio extracelular, por supuesto. Ya en el medio extracelular se pierde por la excesiva diuresis osmótica, y si yo de forma súbita pongo insulina al paciente, se va a reactivar esa bomba sodio-potasio que va a ingresar el poco potasio que hay a nivel sérico al interior de la célula, produciéndome así una hipocalemia y posteriores complicaciones cardiovasculares graves, como ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con el potasio, hay que corroborarlo. Si está abajo de 3.3, tengo que reponerlo forzosamente. Si está arriba de 3.5, yo puedo iniciar la insulina sin ningún problema, sin potasio extra. Muy bien. Que desde luego ya también tiene que ver con el juicio clínico de cada médico tratante. Estos son meros estándares y adecuándonos a las guías clínicas, ¿correcto? Aunado a esto, pues también tenemos que tratar la causa subyacente. Recordemos, en aquellas situaciones que el estado hiperosmolar haya sido propulsado por una entidad como trauma, sepsis, quemadura y demás, tenemos que resolver ese cuadro primero para que el paciente ya esté hemodinámicamente estable, sistémicamente estable, y ya no esté predispuesto a volver a desarrollar la hiperosmolaridad, ¿correcto? Vamos a apuntar de este lado, prometo ya comprar un pintarrón más grande. Muy bien. La remisión o los criterios de remisión. Primeramente voy a basarme en que mi osmolaridad esté menor o igual a 310 miniosmoles, ¿correcto? Es decir, si el paciente tiene 311, si el paciente tiene 315, 320, yo no le puedo dar el alta todavía. Muy bien. Asimismo, la glucosa tiene que estar menor o igual a 250 miligramos por decilitro. Cabe mencionar, la meta va a ser mantener al paciente en 250 miligramos por decilitro de glucemia. Una vez llegando aquí, yo voy a agregar junto con el tratamiento líquido, la venoclisis, quiero decir, solución glucosada de dextrosa al 5% a razón de 150 mililitros a 250 mililitros por hora, para evitar, en lo que yo sigo estabilizando hemodinámicamente al paciente, evitar que me conlleve a una hipoglucemia, ¿correcto? Entonces, a partir de 250, y si tengo todavía parámetros por resolver, yo voy a agregar la dextrosa al 5%. Muy bien, eso para que lo apunten y lo tengan bien en cuenta. Y
El tercer criterio de remisión va a ser estado de conciencia recuperado. Muy bien. Para esto yo me voy a basar en el Glasgow. Muy bien. Usando la escala de Glasgow. Estos van a ser mis criterios de remisión. Como decíamos, es importante causar la causa subyacente también. Es importante, posterior al alta, instaurar un nuevo régimen. Esto ya en cuestión individualizada de tratamiento para el paciente diabético. Y pues estar constantemente educando al paciente en materia de diabetes, ¿correcto? ¿Para qué? Para prevenir las agudizaciones. El estado hiperosmolar junto a la cetoacidosis y las hipoglucemias son las tres entidades de agudización que mayor presentan los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 respectivamente. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Estamos hablando como siempre generalidades, esperando que los conceptos hayan quedado claros. Y la pretensión es seguir con endocrinología. Vamos a hablar sobre hipotiroidismo, hipertiroidismo y demás. Cushing, etcétera, etcétera. Espero que haya gustado el video y como siempre ha sido un gusto. Hasta la próxima.